Estamos el 27 de noviembre, se va acercando el fin de año y empiezan las despedidas, algunas más dolorosas y otras simplemente que despiden el año. Estas últimas podrían ser celebratorias para que este 2025 se vaya lo más pronto posible. Y va a ser en el contexto, no del deseo de que se vaya el año, pero sí de despedirlo, que este viernes en Alabama Beer, en Coquimbito, se va a presentar, va a despedir el 25 Lexi Frank. Su guitarrista se llama Javier Lledó y está con nosotros para hablarnos de esta presentación, de la banda, de lo que se viene, que es un disco nuevo, tengo entendido, y muchas cosas más. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, todo muy bien. ¿Vos? Todo bien. Bueno, ¿con ganas de terminar el año o despedirlo como uno más? Hay como un límite. Por un lado, que termine el año para pasar a nueva etapa, y por otro lado el dolor de cada año que se termina con los proyectos que hemos estado trabajando y viendo nacer. También siempre deja un dejo de angustia, de vacío, pero bueno, importante para lo próximo que viene. Claro, porque indefectiblemente un año que se va es un año menos. Es un año menos, es un año más. Jugar un poco con las polaridades, porque también justo ahora que tuvimos el viernes pasado la presentación del video Atómica, que fue un laburo de todo el año muy intenso, bueno, también deja ese dejo de cierta tristeza o cierta nostalgia, ¿no? Claro, de ver nacer y bueno, también fue disfrutable el proceso. Entonces, un video muy bien hecho, con body paint, con dos actores, ahí se nota que hay un laburo detrás de eso. Sí, un laburo muy importante. De hecho, creo que la parte del casting fue la más difícil, porque era encontrar dos actores que también fuesen bailarines. Entonces, bueno, esa búsqueda fue intensa, sí. Pero bueno, creo que dimos con las personas justas. Así claro, que, sí. Y el resultado muy satisfactorio. Sí, completamente, sí. Ahí el viernes cuando hacíamos la presentación, realmente no sé cuántas veces lo habré visto el video, porque estuve en la parte del guión, de la idea y del guión con el director. Después, bueno, el rodaje lo hizo John Lozano, que fue el director. Y después la parte de la postproducción, bueno, en la edición, eligiendo escenas, entonces no sé cuántas veces habré visto el video y corrigiendo, y me parece que esta escena no, y esta sí, y como ir viendo cómo íbamos contando la trama. ¿Es el primer video de la banda? Es el segundo video. El primero es de Beverly Hills, que fue nuestro primer trabajo, que ese fue el que hicimos en pandemia. Así surgió la banda, con 3 músicas que compuse en ese momento. Y bueno, después Consu la invité a que se sumara al proyecto, y bueno, escribió las letras, las melodías, y lo hicimos bajo la producción de Lucy Patané a distancia, Buenos Aires, Mendoza, y ese fue como el primer trabajo que hicimos. Y dentro de esas 3 canciones, que es Como Tú, Sexy Killer y Beverly Hills, hicimos un videoclip de Beverly Hills. O sea que la banda es hija de la pandemia. La banda es hija de la pandemia. Pero vos venías haciendo música y la pandemia te dio más tiempo para pensar en hacer otra cosa. Yo fue como un proceso muy justo, porque yo estaba en Lexi Frank. En realidad empieza bajo el nombre de Ana Frank como en el 2017, 18. En esa época Consu estaba con su proyecto Consuelo and the Cats, su banda de soul. Yo estaba con Silver Zebra. Bueno, y nos juntamos. Yo seguía como con ganas, sentía como que tenía toda una energía todavía compositiva y de producción extra, entonces... Sí, y vino más tiempo para poder canalizarla. No, en realidad en esa época empezamos con Consuelo, pero la banda de la Consu se queda sin guitarrista, entonces me sumo yo como guitarrista a esa banda y sigo con Silver Zebra con las 2 bandas. Entonces Ana Frank, que era el nombre inicial, ya ahí sí no tuvimos tiempo y lo dejamos. Sustituyeron el Ana por el Lexi. Después, en pandemia,
yo dejo de tocar en Silver Zebra, se desarma en realidad Silver Zebra, y justo viene la pandemia, entonces yo tenía músicas que ya en realidad Ana Frank empezó con letras en inglés. Sí. Y después en la pandemia, que se abrió como ese espacio de tiempo, ahí fue cuando retomamos un poco el proyecto de Ana Frank. Y después pasó a ser Lexi Frank por una cuestión de que queríamos encontrar un nombre como que no fuese ni a lo femenino ni a lo masculino. Sí. Y Lexi es una abreviación de Alexis, que es un nombre tanto de mujer, de hombres o de no género. Yo pensé no que binarios, lo de Frank podría haber venido de noches regadas por Cabernet Franc, pero no. Tiene que ver un poco eso, le queríamos poner el Frank con C, pero visualmente no nos cerraba. Y aparte queríamos también hacer alegoría al vino y a Mendoza, ya que es un proyecto de acá. Pero no nos cerraba mucho la estética, ¿no? Cuando empezamos a trabajar la estética de la marca, la K creo que le daba como una fuerza más importante que la C. Entonces, bueno, derivó en Lexi Frank, y ahí ya lo encaramos de una manera de letras en español y hacer como una banda de rock nacional. Sí, y ya cuando Ana Frank también iban por la misma línea de composición, porque es una banda de rock, tiene algo de electrónica, y suena a una banda no de esta época, pero tampoco vieja, una banda de los 90 pero que suena hoy. Sí. Comparado con el principio, en los principios venía como quizás más acercado un poco más al rock pop, y el cambio de Ana por Lexi de alguna manera, no sé por qué, le dio como una impronta ya bien rockera, más dura, si se quiere, más fuerte, y entonces bueno, nació como de esa manera. Y aparte, como en el contexto de pandemia, donde quizás teníamos la necesidad de hacer catarsis. Sí, de hacer catarsis y me sale como el no poder salir, como una fuerza, ¿no? Que se va acumulando y por algún lado se tenía que canalizar. Tenía que disparar y bueno, surgió como también de que si no ocurrió en la primera época, de empezar a jugar en el estudio con la electrónica. No sé si tanto con la electrónica, pero sí a jugar mucho con bases rítmicas electrónicas y con muchos secuenciadores, sintetizadores. Yo soy guitarrista y en esa época de pandemia se me dio por empezar como a jugar con ese. No se te dio por la masa madre como a otros, sino por la electrónica. Sí. Entonces, bueno, empecé fue la época justo también que empecé a investigar mucho el Ableton Live, que es un programa para hacer música electrónica. Sí. Entonces, bueno, jugaba a ver de qué se trata esto, hacer música electrónica y combinar diferentes beats que ya vienen ahí preconfigurados. Está bueno eso de jugar, que es el concepto de play en inglés. Sí. Que acá no se usa, pero vos lo usaste justamente con esta exploración de algo nuevo. Sí, creo que la composición yo creo que es un juego. Es como la parte artística del juego. El juego en ese sentido que vos lo decís, ¿no? Experimentar, a ver qué pasa si mezclo esto con aquello. Un poco como la cocina, ¿no? Claro, ¿qué pasa si le pongo orégano al dulce de leche, qué sé yo, ¿no? Uno va probando y va viendo de eso que va resultando. La música con un resultado muy inmediato, ¿no? Porque uno combina y ahí automáticamente ya lo está escuchando, entonces se hace un feedback y saco y pongo y mezclo, y entonces ese juego y esa búsqueda de alguna manera de estética sonora, bueno, es un juego muy entretenido, a mí me entretiene mucho. Con la ventaja que te ahorras un revoltijo en la panza si te cae mal una mezcla gastronómica como el aceite de orégano. Javier, y bueno, la nostalgia porque se va este año, despiden el año el viernes,
de la presentación del segundo video, pero también me imagino con expectativas porque el 26 viene con disco nuevo. El 2026 viene con disco nuevo. Estamos entre una etapa, entre la preproducción, estamos terminando con las últimas composiciones, nos quedan 2 o 3 canciones, que las músicas ya están en realidad, estamos ahí viendo las letras, las melodías, porque es como un disco un poco conceptual, ¿no? El disco se llama Animus, entonces tiene como todo un revuelo desde quizás un poco la oscuridad, desde las sombras. Ánimo es una palabra sí. Inventada por Jung, y que habla mucho de todo esto que está en las sombras. Sí. Entonces, bueno, estamos como armando también todo lo que es lo conceptual, qué canciones van a ir, cuáles no, en qué orden, y bueno, y de ahí ya ponernos en la producción y ya grabar, ya estamos grabando algunas baterías, algunos bajos, ya vamos como en esa parte, mixteando un poco, pero bueno, la producción fuerte yo creo que ya se va a venir en febrero, marzo, y esperemos septiembre, octubre ya estar lanzándolo. Presentándolo. Sí. Mencionaste a Jung, ¿sos psicólogo? Soy psicólogo y Konsu es estudiante de psicología, entonces estamos un poco enroscados ahora con ese tema. Sí, se enroscan mucho con psicoanálisis. Yo no soy psicoanalista, pero... Es increíble cómo se asocia rápidamente. Alguien es psicólogo acá y es psicoanálisis. Sí, hay que pensar que en Argentina hay la mayor cantidad de psicoanalistas per cápita en el mundo, entonces... Claro, estaban con Francia ahí... Con Francia, claro, Francia y Argentina prácticamente son los únicos países que tienen psicoanálisis de manera popular. Claro. Vas a cualquier otro país, en Italia, por ejemplo, no saben ni lo que es, Estados Unidos... Y acá es como la escuela oficial. Claro, sí, acá es la escuela oficial. Sí, y sobre todo en Buenos Aires. En Buenos Aires el 99% de ser todos lacanianos, claro, los y terapeutas. Encima lacanianos. Sí, lacanianos. Así que a mí me dio mucha risa porque estudié, ejerzo la profesión, pero nunca había leído con profundidad Jung y no sé por qué surgió esta palabra y pusimos a investigar y dije, me voy a poner a leer, a ver más en profundidad la teoría de Jung y bueno, nos enroscamos, empezamos a flashear con ciertos conceptos y bueno, empezó a surgir desde ese lugar por ahí un poco las composiciones, el qué querer decir, el qué queremos transmitir, ¿no? Es como cuando uno va armando una obra, es muy importante, por un lado, toda la búsqueda sonora, y por otro, este juego que hablábamos recién, y por otro lado, bueno, también qué queremos decir, qué lectura tenemos de lo que está sucediendo, y tomando esta herramienta, en este caso a Jung, claro, para poder mirarnos, interpelarnos, que surge. Y estaba pensando en esto que decías de lacanianos, que Lacan decía que uno puede más o menos estar seguro de lo que dice, pero de ninguna manera de lo que el otro escucha. Totalmente, sí. Y esto en la música, ¿cómo se traduce? Ustedes hacen algo y después, bueno, la gente lo escucha como quiere, como puede, muy distinto por ahí a la propuesta. Sí, yo creo que es más interesante tomarlo como el punto de vista, el arte, una canción en este caso particular, como un disparador. Uno lo hace desde un lugar de los que cree que está diciendo, ¿no? Como recién decías, porque también hay mucho que es muy difícil de decir, que por ahí esa es la magia que tiene la música, ¿no? Que los sonidos, las estéticas sonoras disparan, dicen un montón de cosas, aunque no le podamos poner por ahí palabras, claro, ¿no? Entonces ese lenguaje diferente hace que bueno, que quizás el que lo escuche
interprete o le pase cualquier otra cosa muy diferente a quizás como fue el espíritu de la canción. Claro, es interesante eso porque no es más, la música es abstracta, y si bien hay quienes dicen que, por ejemplo, en una sinfonía los violines son las tropas de caballería que avanzan, no, son violines que cada cual puede interpretar lo que quiera en función de lo que escucha de esos violines. Totalmente, pero sí hay una lógica en las frecuencias, ¿no? Los violinos, como lo podríamos poner como quizás en esta parte entre no sé, la mente y esa capacidad para la espiritualidad, eso lo celestial, ¿no? Sí. Cuando uno escucha los tambores o escucha los graves, hay algo que empieza a pasar en la zona genital y como por acá, ¿no? Y en el estómago, ¿no? Como algo que te lleva más quizás a esa parte instintiva que tenemos los seres humanos. Sí. Y por ahí también los violines, otros instrumentos, las voces o instrumentos de frecuencia más medias, la guitarra, por ejemplo, puede ser como que hay algo que pulsa ahí del corazón, de las emociones, si lo vamos ubicando. Claro. Como en esta... Naranjo dice como 3 cerebros, ¿no? O 3 dones, la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de hacer, ¿no? Entonces, cuando uno escucha música, sobre todo la música clásica, por ahí se ve más claramente cuando hay percusión, como que se arma como una armonía ahí entre... Y uno como que escucha los violines por acá, los tambores por acá abajo... Y hay algo que vibra, ¿no? Siempre yo hago un chiste en los ensayos con la bajista, cuando pregunta, ¿está fuerte o está despacio el bajo? Está despacio porque no siento nada acá, ¿no? Es como cuando me vibran los genitales porque estoy sintiendo el bajo y el bombo, entonces pero por ahí el volumen es más sensitivo que por ahí auditivo. Una vibración más fuerte de algunos instrumentos, sobre todo cuerda frotada, puede sugerir algo. Ahora, que sea un ejército de caballería avanzando o un desborde emocional o lo que fuera, ya es hilar más finito, eso queda ya a interpretación del oyente. Claro, pero a eso es lo que iba, ¿no? Uno hace una estética sonora, le pasan ciertas cosas por el cuerpo, hacemos como toda la parte quizás conceptual y más literaria de eso de la expresión, pero es como, ¿no? Si no sería como un intentar que la gente sienta eso que uno está sintiendo o que piense uno que eso está pensando en ese momento, y me parece que ahí le cortamos como la libertad a la canción y al arte. Es ¿qué te está pasando a vos con la música? Yo escuché en una entrevista, no me acuerdo quién dice, pero decía que le preguntaban, ¿te gusta el trap y toda la música nueva que está surgiendo? Sí. Y él dice, esto de me gusta, no me gusta, me dice, para mí en una canción es lo peor que me pueden decir, que me gusta o que no me gusta. ¿Te interpela? ¿Te está pasando algo con eso que estás escuchando? Si no pasa nada, bueno, está todo bien, pero posiblemente sea del me gusta, no me gusta, hay como una cuestión muy superficial. Queda y por ahí como que no penetra, ¿no? Y te vibra, no te vibra, es te verdad, hizo disparar algún pensamiento, alguna idea, alguna emoción. Claro, salvo que para algunos sean sinónimos el me gusta, me interpela, no me gusta, no me interpela. Sí, exactamente. Javier, viernes, mañana. Sí. Despiden el año. ¿Dónde, cuándo y con quién? Bien, despedimos el año en Alabama Beer, Coquimvito, porque hay 2 Alabama Beer, esto lo aclaro bien. Hay uno frente al Parque Metropolitano y hay otro que está unas 20 cuadras más abajo, ya yendo para el lado de Coquimvito, para el este, digamos. Es en ese el que tocamos. Tocaremos con nuestros amigos de Algún Grito, que ya es el tercer show que compartimos, así que bueno, es una relación que parece se está poniendo seria, así que bueno, ellos están en una etapa de ya creo que
entre producción y postproducción de su próximo disco. Entonces habían estado muy encerrados y los invitamos a salir un poco de la cueva, así que haremos un cierre con amigos. Qué coincidencia, hablábamos de que en la pandemia había como algo para sacar, algo para gritar, que también fue alguna especie de grito. La de ustedes. Exactamente. Y terminan con algún grito. Sí, con algún grito. Bueno, la invitación es a las 10 de la noche. Sí, señor. 10 de la noche. Muy bien. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.